through the moon, the relationship of the child with the whole world. Podemos tratar la relación del niño con todo el mundo a través de la luna, de la relación que existe con la luna. And this of course means that in the first 6 years there will be no textbooks. Esto quiere decir que durante los primeros 6 años no habrá libros de texto. But there will be many books. Pero habrá muchísimos libros. And these books are open for children to choose whatever they want, rather than having one single book in every subject, a textbook in every subject. Y estos libros se encontrarán abiertos para que los niños elijan lo que ellos quieran leer, en vez de tener un libro de texto para cada materia. And there will be no evaluation along a vertical line with numbers. Y no habrá una evaluación vertical con números de los niños. We have to really stop this crime of measuring people through numbers. Debemos realmente de parar este crimen de medir a las personas con números. Now, one thing that we want to ask, and I think this is part of the conference. Okay, what do we have in common? Let's say if we start with Palestinians, Mexicans, and Peruvians. Algo que tenemos que realmente poner como una pregunta central es que tenemos en común, digamos, palestinos, mexicanos y peruvianos. So, one thing that I see in common is that we were all occupied. Algo que veo en común es que todos nos encontramos ocupados. And we all resisted. Ocupados como hegemónicamente y estamos en resistencia. And what is beautiful is we are all finding our way to the future by going back to our roots. Y lo que es precioso es que todos estamos encontrando nuestro camino hacia el futuro mientras buscamos en nuestras raíces, en nuestras propias raíces. We have been alienated from our roots for too long. Hemos estado alienados de nuestras propias raíces por demasiado tiempo. So I think when I hear about the Zapatistas, when I hear about the people in the Andes, and when I hear about the Palestinians, the three groups are looking for our roots in order to clarify our way to the future. Así que cuando escucho sobre los zapatistas, cuando escucho sobre la gente andina, cuando escucho sobre los palestinos, lo que tienen en común los tres grupos es que están buscando sus raíces. I mean, even many people in Detroit, which is the queen of industrial societies, many people are finding their way to good living by having communal farming. Incluso en Detroit, que es la tierra reina del comunismo, mucha gente de las industrias, mucha gente está encontrando la forma de vivir como en comunidad. If people in Detroit are going back to nature in order to live, obviously in Chiapas, in Palestine, and in the Andes, we are going again to have to go back to nature and to good food and planting and living in harmony with nature. La gente del mundo está regresando a la naturaleza. Obviamente en Palestina, en México y en Perú, la gente está regresando a la naturaleza. Tenemos que regresar a la buena comida, a plantar y a la granjería. For me, spirituality stems from this fact. Our connectedness to nature and our connectedness to one another. That is what spiritual means to me. La espiritualidad se funda sobre este hecho, nuestra interconectividad con la naturaleza y nuestra interconectividad el uno con el otro. In this sense, our connectedness or connection to nature and our connection to other people
is what is sacred. En este sentido, nuestra conexión con la naturaleza y nuestra interconexión entre la gente es lo que nos es sagrado. And to have this connection for me is to be spiritual. Y esta conexión para mí es lo que significa ser espiritual. Thank you. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera empezar recordando a un mayor indígena colombiano, poeta, no colombiano, Tule. Los llaman cunas. ¿Han visto las tulas que hacen los pueblos? Abya-Yala, por ejemplo, el nombre de este continente, de esta isla de la tortuga, viene de ellas y de ellos. Avalio es poeta, profesor universitario, y en este momento dirige la maestría de la Madre Tierra en la Universidad de Antioquia. No han podido sacarlo de ahí y por el contrario sigue creciendo el número de gente que entra, se interesa y aprende. Y si Avalio les fuera a enseñar cómo se cuenta del 1 al 9 en Tule, pasamos 4 días fácilmente ahí. El simbolismo que hay en cada número. Avalio dice esto. Avalio dice que hay algo peor que la muerte y es el fin de los nacimientos. Y ahí explica lo que tiene que ver con las lenguas. Cuando se muere una lengua, se muere lo que nombra. Y lo que nombran las lenguas son los tejidos a los territorios y a las maneras de vivir. No son palabras las que se mueren. Se muere cada especie, cada manera de cocinar, cada animalito que va desapareciendo cuando no se nombra. Cuando él dice que hay algo peor que la muerte y es el fin de los nacimientos, se refiere a algo que nos amenaza profundamente en este momento. Si hasta el material genético, si hasta los códigos genéticos pueden ser ocupados, algo de lo que hablamos en estos días se está haciendo realidad muy rápidamente. El patriarcado. El patriarcado consiste en que el hecho de que haya un ser que haga por principio y por naturaleza lo que le dé la gana y que simultáneamente eso que hace, que es lo que le da la gana, es lo que tenga que hacer y lo que quiera hacer, es insoportable para este sistema social que hemos creado a partir del patriarcado. ¿Quién es ese ser? Humaquihue, Pachamama, la Madre Tierra, la vida. Siempre se dice, y lo dicen los ecologistas y las ecologistas con razón, que el capitalismo y la modernidad son una amenaza para la vida. Pero se nos olvida mirar en sentido contrario, que nada amenaza más al capital y al patriarcado que la vida. Porque no hay vida sin libertad. Y no hay vida sin equilibrio entre la libertad y el deber, y la libertad y el querer. Y querer, deber y poder son sabiduría. Y somos hijas e hijos de Humaquihue, de la sabiduría. Entonces ahí está la primera dificultad mayor. Estamos a punto de que unos locos muy racionales tengan la capacidad a través nuestra también en instituciones como estas, y como casi todas las instituciones, no solo esta, de transformarnos en reproductores de un proyecto de eliminación de Humaquihue, de sometimiento al patriarcado. Ese planteamiento del patriarcado nos parecerá extraño, pero es la Madre Tierra, y la Madre Tierra es insoportable para el sistema. Lo es. Todo lo tiene que controlar, lo tiene que manipular con el propósito de acumular. El capital es una relación social cuyo propósito fundamental es la acumulación en manos de unos pocos. Someter todo con avances tecnológicos a la intención de la acumulación nos está llevando a la destrucción total del planeta. Para mí, yo creo que estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Munir,
Munir pasa directamente de esa sabiduría a cómo hacemos. Y entonces dice, nada de salones de clase, a la calle, al territorio como aula. La compañera Yamilé Nene, que es una indígena nasa del suroccidente colombiano, dice, el territorio es el lugar donde habita el pensamiento. Y entonces allá es donde hay que aprender, ese es el aula. Y el compañero Fred Metallic, en lo que llaman hoy Canadá un indígena Mi'kmaq, se fue a estudiar a la Universidad de York estudios ambientales. Lástima que no esté de Barnes aquí, que ya es profesora de allí y conoce la situación. Fred entró a hacer una maestría primero y después un doctorado y lo terminó, solo que se demoró 14 años en terminar el doctorado, ni por bruto ni por testarudo, sino porque él tenía una exigencia básica, que su comité de evaluación del doctorado fuera gente de su pueblo y que fueran mayores y que fueran su lengua. Y le tocó llegar hasta la Corte Constitucional de Canadá y ganar el caso. Y de ahora, desde entonces en adelante, tienen derecho estudiantas y estudiantes indígenas en Canadá a hacer doctorados teniendo comités en su lengua con mayores indígenas. Pero eso era obvio, fácil, o no tiene sentido. Pero le dijeron 1000 veces que no podía. Y Fred Metallic, ya con su doctorado, que le interesa poquito, está en la comunidad haciendo que el aula sea la madre tierra. Y eso es en otro lado del mundo, según dicen. Pero está aquí al lado, ¿no? Está hablando con Munir. Y él preguntaba, Munir, ¿qué tenemos en común? La resistencia a la ocupación, sí, y también la necesidad de tejernos de nuevo a un equipo, no de salvar la madre tierra, porque esa es otra expresión arrogante. Que Dios nos libre, aún a los que no creemos en Dios, los espíritus, nos libren de que ahora nos pongamos a salvar la madre tierra. No, la madre tierra se salva sola, lo que necesita es interlocución. Una noche estamos en un festival de documentales indígenas y hay un personaje ahí que es increíble. Si estuviera aquí sentado entre nosotras y nosotros, pregunta y pide una cámara, un celular, ya rápido. Entonces hay que darle la cámara y en las sombras que se están haciendo allá, corre y se para de cierto modo, toma una fotografía y nos la trae. Y descubre en las sombras lo que no hemos visto. Pájaros, caras, voces, las ve y las comparte. Así es que él hace cine. Y él hace cine como indígena, hace cine como parte de un proyecto de indígenas del norte de Quebec. Kevin vive al lado de una de las presas hidroeléctricas más grandes de Quebec, que le da energía eléctrica a Nueva York, no solo a Montreal. Y ellos no tienen energía y viven alcoholizados, drogados. Y Kevin a los 14 años vio a su hermanita tomarse un veneno de ratas y él tomó también porque ella lo hacía y quedó paralizado de las rodillas hacia abajo y se ha recuperado con un esfuerzo enorme. Durante el festival de cine, en la noche, porque él se despertaba a las 3 de la mañana con alguna idea, nos dice: si no estuviéramos nosotras y nosotros, ¿quién escucharía a la madre tierra? Y esta mañana lo escuchamos aquí en la mesa de todas y todos los y las indígenas. La función fundamental, el sentido del ser indígena es escuchar a la madre tierra. Y si esa interlocución se muere, hay algo peor que la muerte, el fin de los nacimientos. Los indios no son etnias, no son tribus, son pueblos tejidos a órganos de la madre tierra. Sin pueblos y esas porciones de madre tierra, sin territorios que son pueblos y las demás criaturas tejidas y tejidos, siempre construyéndose, siempre buscando armonía y equilibrio. Sin eso no habría interlocución con la madre tierra.
Entonces los indígenas son solamente los indígenas, las tribus. Empecemos a recorrer los nombres de los indígenas en este continente y nos vamos a sorprender. Paulito Marimán, un indígena mapuche, historiador del sur de Chile, pero él no se cree lo de historiador tampoco, allá está en Temuco sembrando. Y Paulito le dice a uno, hace un recorrido de los nombres, qué quieren decir los nombres indígenas de todos los pueblos indígenas de este continente. Mapuche, la gente de la tierra. Nasa, el ser de la tierra. Uno por uno. Entonces, si somos de la tierra, volvemos a ser indios. Y la dificultad que nos planteaban esta mañana es, claro, quien ha vivido con un territorio, quien pertenece a un territorio, interlocuta con ese territorio y transmitir lo que sabe y lo que siente es muy difícil. Y entonces esa interlocución hace que nunca lleguemos totalmente a entender. Pero eso no quiere decir que no nos podamos o necesitemos arraigar. Ese me parece a mí es el principio fundamental de un diálogo de saberes. No uno, nombré varios, pero esa relación es esencial en primer lugar, y en segundo lugar el hecho de que lo indígena es eso. Pero ahora hablemos de Silvia Rivera Cusicanqui, que desde Bolivia lo dice una y otra vez. Indígena es una categoría de la conquista. Los indios no existían, los negros tampoco. Carlos Rosero en Colombia, del proceso de comunidades negras, dice: nosotros no éramos negros, éramos gente, ustedes nos volvieron negros para podernos robar todo y volvernos esclavos. Y los Tupinambá en Brasil, el Día del Indio, que no es el 12 de octubre, es en abril, sacaron una valla que estaba en la calle al lado de la casa de Jorge Amado en Ileos, y esa valla decía: cuando los indios descubrieron a los europeos, América todavía no existía. Y la gente pasaba y decía: no, es al revés, no, ahí era el derecho. O sea, esto es un paréntesis. Todo esto es un paréntesis que empezó en 1492. Y entre paréntesis no más. O sea, este desorden no se puede tolerar. Se van a matar a un maquino. Entonces, ese era el punto fundamental que quería decir. Y el otro punto es minga. ¿Cómo lo llaman aquí? El trabajo. Tequio. Muchirao lo llaman los pueblos indígenas en Brasil y tiene distintos nombres en distintos sitios. Es el trabajo colectivo para lograr un beneficio común, un resultado común que no tiene dueños y que pertenece a todas y todos. Nadie puede decir: yo hice la minga. Y cuando se convoca una minga, tiene prioridad sobre todo lo demás que estemos haciendo. Hay que hacer minga. Y se hace minga para sembrar, se hace minga para desbloquear una vía que está atrapada, se hace minga para recoger una cosecha o para el matrimonio de alguien, se hace minga siempre para que las autoridades que mandan obedeciendo en el territorio no reciban salario, pero tengan garantizados ellas y ellos su alimento, lo mismo que sus familias. Entonces uno hace minga para esas cosas. Pero también se hacen mingas, y en Colombia se han hecho y se siguen haciendo, de resistencia social y comunitaria. Mingas para transformar la realidad. Y en una de esas mingas pasaron cosas. Nos sentábamos así, 3 años, en distintos lugares del territorio. Y en esas, sentados así, conversábamos y la gente en esencia quería entender qué cambió. Ya no bastaba con resistir al terrateniente que había venido a crear haciendas y quedarse con el territorio. Ya ese no era el patrón, había un patrón en otra parte, un jefe, un dueño, y la gente no entendía. Y querían ir entendiendo entre todas y todos. Y la minga entonces fue una minga de pensamiento para entender. Y entonces se hicieron recorridos, se invitaron gente, y después de 3 años de hacer eso, debajo de un árbol de mango en Bodega Alta, que es una de las haciendas recuperadas, se hizo la sesión final. Llegó la gente de distintos sitios porque había que salir
La palabra sin acción es vacía, la acción sin palabra es ciega, y la palabra y la acción por fuera del espíritu de la comunidad son la muerte. Entonces había que moverse, había que movilizarse, había que hacer algo, pero marchar sin palabra, luchar sin palabra es mejor no luchar. Había que tejer la palabra. Y entonces toda esa discusión era para tener palabra, y la palabra empezó con que los mangos en Toribío a 3.000 metros de altura están floreciendo, y a 3.000 metros no debe florecer el mango. Entonces no empezó con ni el capitalismo, ni Marx, ni nada de eso se ignoró, todo eso estaba ahí. Empezó con que la vida está en riesgo, y entonces de ahí se entendió que hay un proyecto de muerte, que la naturaleza, eso que se puso aparte, porque llamarla naturaleza es ponerla allá, y nosotros somos sociedad y ella es naturaleza. Yo rechazo eso. Allá me enseñaron a rechazar. No hay naturaleza, hay un maquino, hay territorio. Mientras haya naturaleza, hay dicotomía, y entonces somos superiores. Una sola. Hay una sola naturaleza y hacemos parte de ella, o no ese es el problema. Entonces, debajo del árbol de mango se pensó, la vida está en riesgo, naturaleza y gente se han convertido en mercancía, la mercancía destruye la madre tierra, la convierte en basura, y de ahí que la vida esté en riesgo, porque ellos son para tener, existen para acumular. Ellos no se refiere a otros, se refieren a toda esta manera de pensar, de educar, de aprender, de ser, para tener, para acumular. Lo sagrado es la economía, la vida se supedita a ella. Entonces dijeron, ahí vieron, por eso llegan paramilitares al territorio, por eso hay guerras para despojarnos. Contrario a eso, incompatible con eso, nosotras y nosotros tenemos para hacer. Lo sagrado es la vida, la economía y las condiciones materiales se supeditan a la vida. Estos son planes de vida, esos son proyectos de muerte. Y entonces salió una agenda. Uno, no al modelo económico transnacional de libre comercio, no, eso es la muerte. Y todo está a servicio de entregarle a las transnacionales territorios, riquezas y recursos para la acumulación de unos pocos. Dos, el terror y la guerra son mecanismos para despojarnos de territorios. La denuncia de violaciones de derechos humanos uno por uno encubre el hecho de que todo esto sirve para despojarnos del territorio. Ustedes lo sabrán en México. Si no es que los 43 los desaparecieron, si seguimos en el debate si son los narcos. El Estado, ¿y el Estado qué es? Despejar territorios para transnacionales. Tres, las políticas que existen y se hacen son políticas para el despojo. Hay que suplantar la legislación de despojo por las reglas y decisiones colectivas para la vida. Solo en cuarto lugar pusieron exigir salud, educación, justicia, respeto, lo que hablaban ahí, pero eso no es lo fundamental de la agenda. O sea, ya no se marcha ni se sale a pedirle al gobierno que nos reconozca, como decía Memo esta mañana. No, es que ese es el hermanito menor, y al hermanito menor hay que enseñarlo, no lo lleva uno a que sea el maestro de escuela, que es lo que estaba diciendo Munir. El hermanito menor llena libros, pone campos de conocimiento y nos enseña. Entonces ahí solo en cuarto lugar ese. Y el quinto, el más importante, eso que está allá, ese bolso. Ese bolso se llama higra y es un tejido. Y ese tejido es el vientre de la madre tierra y de nuestra madre, y siempre lo cargamos, nos tiene que acompañar. Entonces la idea es tejer una higra de unidad entre los pueblos, tejerlo. Si este proyecto se agotó, ¿cuál es el nuestro? ¿Cómo vamos a hacer la vida del tejer? Muchas gracias. Esta es del Cauca, por ahí he visto que hay unas guayú de la Guajira, hay de distintos. Mira, son distintas, y casi que es marca de colombianos o de turistas. Bueno, entonces, esto lo quería plantear, todo esto lo quería dejar así en el aire para la conversación diciendo, sí, pero eso es para los indios en el campo, eso es para los que están todavía tejidos a la madre tierra, esto es para lo rural, y ese es un error gravísimo.
Yo no creo que Munir haya hablado desde campos. Quiero hacer el último planteamiento y es este. Estamos sometidos a categorías. Hombre, mujer, historia. Todo esto es la forma que el capital, la conquista y la modernidad nombraron el mundo para encadenarnos a esa manera de ver. Con solo nombrar como estoy nombrando yo hoy, conquista. Entonces, ven el contraste con lo que dice Abadi. Hay algo peor que la muerte, es el fin de los nacimientos. Nosotros tenemos que renacer. Y el renacer está en la palabra, en nombrar de otro modo o nombrar con las mismas palabras de ellas y ellos, reapropiándolas para que signifiquen tejido a la vida. Y es un desafío para los indios en el campo. Entonces, esa última palabra que les dejo es liberar la madre tierra. Hay que poner la madre tierra en libertad. Está encadenada, la están violando todos los días, la envenenan y envenenamos a cucharadas. Ya no pueden ni alimentar a la mayoría. Tiene dueños. No es para imaginarse, es nuestra mamá a la que le están haciendo todo esto con nuestra complicidad. ¿Es ese un problema de los indios del Cauca que proclamaron no la reforma agraria ni la redistribución de la tierra, sino la liberación de la madre tierra? Y están ahora mismo cortando monocultivos de caña, sembrando frijol, maíz, rescatando ojos de agua y tratando de poner a su madre en libertad. El problema que tienen es que eso parece que fuera un problema de ellos. En todos, la dicotomía urbano-rural es el origen de la burguesía. Y la burguesía es el origen de esta última etapa del patriarcado, el capital, que nos ha convencido que somos ciudadanos. No podemos ser ciudadanos porque tenemos que ser hijas e hijos de un maquito, de la madre tierra. Tenemos que serlo o ella se muere, la matamos nosotros y adivinen, nos morimos también. Muchas gracias. Hoy en la mañana uno de los compañeros empezaba diciendo, bueno, no venimos, preguntaba más bien, a hacer aquí como que hablamos y otros como que escuchamos. Entonces creo que la mejor manera de mostrarnos que podemos dialogarnos es en este momento que nos queda para intervenir. Fíjense nada más para provocar las participaciones. La pregunta que nos ponía Munir: ¿qué tenemos en común? Es decir, estamos asumiendo que está en curso un diálogo de saberes. Puede haber todo un debate sobre los límites, como dijo en la mañana también el compañero. Va a haber cosas que no van a poder entender ustedes como mestizos. Las feministas en otras latitudes dirían como blancos mestizos. Entonces, aquí es, ¿qué tenemos en común? Se respondieron que estamos ocupados en resistencia, se respondieron que nos estamos tejiendo, la necesidad de tejernos de nuevo. ¿Realmente tenemos una necesidad de tejernos de nuevo? O sea, ¿realmente ya estamos en ese paso? Y cuando hablaba Munir al principio, ¿qué es lo que necesitamos estudiar desde ahí? Ampliémoslo eso un poquito más. ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Y luego la otra pregunta inminente es, ¿para qué? ¿Para qué queremos ese conocimiento? Y luego, el otro que sigue, no como paso evolutivo así del evolucionismo, es cómo vamos a conocer o a estudiar, como dicen en las comunidades zapatistas, por ejemplo, en las comunidades indígenas. Entonces, aquí yo creo que al pasar el micrófono, les pedimos que también aterricen sobre las experiencias que tienen. ¿Cómo están haciendo ese diálogo de saberes? ¿Cómo están enfrentando esa verdad en singular con verdades en plural? ¿Quién se apunta en esta primera ronda? Sí, por favor, no sé si hay otro micrófono que nos ayuda. Y allá arriba, si nos ayuda la traducción, espero que Munir pueda seguirnos. Hay traducción para Munir, pero no nos oye así como en vivo y a todo color, pero hay traducción. ¿Alguien más? Levante la mano y vamos a ir apuntándolos. Adelante, por favor. Cotabini, Cuba.
Kubi Niteñu Sabi, Nanini Fabián Bonilla, Kubi Niteñu Sabi. Yo soy un Ñusabi que nació aquí en la Ciudad de México, pero aún así yo reivindico mi identidad cultural. Nosotros somos el pueblo, la nación de la lluvia, que compartimos espacio, territorio con el pueblo del agua, el pueblo pero desafortunadamente la historia oficial nos ha borrado, nos ha silenciado. Les preguntaría aquí, ¿quién conoce a los Ñusabi, a las Ñasabi, a los Tesabi? ¿No? Muy pocos, ¿no? Porque precisamente ese es el efecto, la marca de la colonialidad, ¿no? El no reconocernos. Y bueno, nosotros sabemos que nuestros saberes están codificados en la lengua. Nosotros, para decir pensar, decimos jiani, es decir, ponemos. Jia es el verbo poner, ini es el corazón, es el interior. Entonces nosotros pensamos poniendo el corazón, poniendo el interior, pero jiani, digamos, alargando la n, también significa soñar, ¿no? Y entonces también nosotros tenemos un elemento... De verdad, insisto mucho en que en las intervenciones hablen de cómo están construyendo los procesos. Tengo la impresión, por lo chiquito que llevamos de esta mañana, en que a veces hablamos en el deber ser o en lo que falta o en el normativo, pero negamos y aplastamos. Fíjense cómo dijo Manuel y cómo dijo Munir. No digo que tenemos que imitarlos porque ellos son el modelo, tampoco, pero fíjense, estoy haciendo esto, estamos caminando así. Es decir, tendemos en estos espacios y en muchos otros a hablar como en abstracto o en algo que nos falta, pero no vemos lo que ya hemos hecho. Tal vez no hemos hecho nada, por eso no hablamos de eso, pero apuesto que mucha gente que está aquí sentada ya ha puesto en marcha esos diálogos. Entonces no dejen esa parte oculta, no la aplasten ustedes mismos. Gracias. Bueno, yo vengo de Tepoztlán, llevo 3 años casi viviendo allá, y empezamos creando una comunidad de aprendizaje para niños desescolarizados. Después, bueno, empezamos como 3, 4 familias, y después ya como creció un poco con otros municipios, y bueno, ha sido como un poco difícil, ¿no? Empezar, pero bueno, ya empezó, y quiero un poco platicar la experiencia y sobre todo cuáles son los desafíos, ¿no? A los que Ese es un gran reto, como cómo asumirnos como comunidad, y entonces dialogar desde ahí, y entonces construir interculturalidad con otras comunidades que sí lo son, ¿no? Y también hay esa gran posibilidad, por otra parte, de que si estamos desescolarizados podemos construir comunidad y podemos generar una interculturalidad real desde que somos comunidad. Otro gran reto es, en este mismo sentido, es cómo lo hacemos esto más político, porque es difícil dentro de esta, pues como corriente de ser individualizados, pues estar como individualizados y este pensamiento, cómo lo hacemos como un quehacer político, ¿no? Y cómo entonces como también nos implicamos desde nuestra necesidad, y no solo es como una cuestión como de, bueno, estamos haciendo algo para que nuestros niños tengan una libertad de aprendizaje, en la que no estamos como de acuerdo como lo que se está dando como en las asignaturas de la escuela, sino que va mucho más allá, ¿no? Y es esto de cómo nos implicamos y cómo está nuestra necesidad. Y para mí también un gran reto es, pues, cómo lo hacemos desde un aprendizaje intergeneracional, porque muchas veces es, bueno, son los niños, ¿no? Los que tienen que aprender y consigamos los recursos y ya. Pero es eso, cómo nos implicamos de que todo lo tenemos que volver a aprender, ¿no? También los adultos, y en este aprendizaje estamos todos. Entonces, desde ahí es como, pues el reto de generar este diálogo mucho más de interaprendizaje y de intergeneracional. Y también la posibilidad que esto genera de crear comunidad y de aprender a ser comunidad, ¿no? Que para mí eso es como lo que está, ¿no? Así en estas experiencias, y las posibilidades que da esto de generar comunidades en comunidad, y entonces sí crear interculturalidad real. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Erika Gutiérrez Flores. Vengo del estado de Querétaro, de la región indígena Otomí.
pertenezco a la Universidad Intercultural, es una universidad muy pequeñita, todavía no hay instituto porque nada más contamos con una sola licenciatura. De hecho, están aquí jóvenes estudiantes de la misma Intercultural de la que vengo. Nosotros entendemos mucho toda esta parte que nos han estado dando y nos da mucho gusto estar aquí participando porque es parte de las temáticas que los jóvenes trabajan en el instituto. El instituto cuenta con una sola licenciatura y se llama Emprendimientos en Economías Solidarias. En su momento fue la única licenciatura en esa modalidad en todo el país, en México, y justamente es una licenciatura que nace a través de un estudio de desarrollo local que se hace con la comunidad y en la comunidad, justamente como alternativa, ¿no? a todas estas problemáticas, a todas estas acciones que hemos venido viendo a lo largo del día. La intención es que los jóvenes pues, se formen en el sentido de economía solidaria, de trabajo en equipo, ¿no? Un poquito en contra de esta parte de lo que es el capitalismo, pero que lo aterricen justamente en su comunidad, ¿no? Porque es lo que decimos, en la educación actual en México, lo que reconocen muchos de los maestros es que se están formando jóvenes de manera individual, ¿no? Jóvenes individualistas, y que lo que está haciendo la currícula nacional pues es llevar a estos jóvenes fuera de sus comunidades, porque la forma en cómo se están educando no encaja con la comunidad, porque no es pertinente. En este sentido, nosotros como instituto pues nacemos, ¿no? Desde la parte de la localidad, entendiendo que claro, la comunidad y el alumno pues deben de ir creciendo juntos, no es algo separado, ¿no? Y como respondiendo un poquito a esta parte, claro que ha costado porque nuestra comunidad indígena está en un proceso de destrucción en el tejido meramente espiritual, ¿no? Hacia la identidad de esta comunidad indígena otomí. Si lo vivimos a diario, la gente ya no se identifica, ¿no? Es muy pequeña la población que aún logra, ¿no? Como tener estas raíces, y por lo tanto los jóvenes que llegan a esta universidad, que son alrededor de entre los 18 años en adelante, pues también ya no llegan con este vínculo, ¿no? Y claro, nos cuesta a nosotros volver a vincularlos, ¿no? A que volteen, ¿no? De que claro, tú eres de la parte de la tierra, ¿no? Tú eres parte de la Pachamama, como le llamamos, y si no eres parte de la alimentación que requiere, pues como decía, pues estamos perdidos, ¿no? Reconocer que ahí está la parte del nacimiento. Entonces, entre otras de las acciones que hacemos, claro, manejamos también el trabajo colaborativo o el tequio en diferentes modalidades. Trabajamos la parte del teatro indígena también, ¿no? Como justamente para reforzar en los jóvenes esta parte de la identidad muchísimo, y que ellos mismos pues son parte de esta construcción de este teatro comunitario indígena. También tratamos de que no nada más los jóvenes estén dentro de la comunidad, igual, ¿no? Los invitamos a los encuentros a los cuales podemos y con los cuales nos vinculamos, porque claro, entendemos que también tienen que conocer, ¿no? Como las otras partes, porque la mayoría son jóvenes que durante toda su niñez, durante toda su juventud se la han pasado ahí dentro de la localidad, y que claro, cuando quieren salir a buscar una universidad, pues sueñan con este modelo occidental que nos inculcan, ¿verdad? En nuestra escuela normal, como lo digo yo, y justamente cuando llegan, nuestro espacio no es grande como somos ahorita una población de 30 a 32 integrantes que formamos la universidad, contando con alumnos, somos muy pequeños, y realmente las instalaciones pues no son lujosas ni mucho menos, ¿no?
apenas contamos con el espacio suficiente y necesario para lo que estamos ofreciendo. Entonces, cuando los alumnos justamente salen de las preparatorias, pues se quedan así, híjole, ya no me quedo de otra y me voy a ir aquí a esta universidad, ¿no? Pero ni siquiera conozco la licenciatura, pero me tengo que ir porque es lo más cerca que me queda, económicamente no tengo para pagar otra, y claro, me hubiera gustado estar en una universidad muy grande, muy bonita, ¿no? Y entonces chocan, ¿no? Cuando llegan tenemos ese choque entre lo que nos habían dado a conocer desde pequeños que era una universidad, ¿no? Que era un espacio grande, con muchos carros, con muchos maestros de corbata que iban y venían, con salones grandes, con muchos alumnos. Y entonces al llegar acá, claro, para ellos es algo que nunca esperaban, ¿no? Y entonces también este choque, ¿no? De cómo cambiar esta idea de que la universidad quizá no nada más no representa específicamente los espacios, ¿no? Sino lo que hay dentro, el conocimiento, las formas en cómo se está aprendiendo. Otra de las cosas es que estamos reconocidos sí por la Secretaría de Educación del Estado, pero que además contamos con autonomía. Entonces, dentro de las materias las aterrizamos, claro, nosotros podemos aterrizarlas mucho en el contenido local, ¿no? Y acercar a los jóvenes a que trabajen con la comunidad, que también es algo que ha sido difícil, porque para ellos, no para todos, ¿no? Pero sí algunos, les digo nuevamente, porque todavía nos han inculcado que la universidad es otra cosa, es un mundo de lujos, no sé, totalmente diferente. Entonces para ellos, cuando los tratamos de acercar a la comunidad, chocan, ¿no? Porque claro, tienen la idea de que eso significa retroceso, ¿no? Que eso significa que no debería de ser, que yo no debería de estar sembrando quizá, que yo no debería de estar teniendo una comunicación en mi propia lengua con la gente, por lo mismo, ¿no? Porque nos han educado de una manera totalmente diferente, pero que a pesar de eso, pues hemos visto que los jóvenes, después de un tiempo y de conocer como este otro modelo de aprendizaje, logran identificarse, ¿no? Muchos de repente nos dicen, no, es que yo ni siquiera conocía mi comunidad, aunque tengo aquí toda la vida viviendo, pero ni siquiera sabía que en la comunidad los árboles son muy valiosos, ¿no? O que hay que cuidar el manantial, ¿no? O que nos están moviendo como marionetas, ¿no? Otras personas. Entonces, vamos como dejando un poquito huella en ellos, y también ya tenemos egresados y se identifican y se siguen quedando dentro de la comunidad, ¿no? Y entonces, de esa manera creemos que estamos aportando, que nos falta muchísimo, ¿no? Muchísimo, claro que sí, pero es algo de lo que vamos incidiendo. De manera personal, creo que, yo también al llegar ahí, a pesar de que soy de la comunidad, que tenía perdida esta identidad, ¿no? Me vuelvo a identificar a través de esta institución, ¿no? A valorar, ¿no? Esta parte de lo que soy o de lo que fueron mis antepasados, ¿no? Y esta conexión sobre todo con la naturaleza. Eso creo que es muy importante, pero sí creo que de manera general en la región pues hay esta pérdida de identidad, de espiritualidad, no hay una identificación de quién soy, ¿no? Pues por muchísimas cosas, los medios de comunicación sobre todo son los que nos han ayudado mucho en ese sentido. Colindamos nosotros ya con la parte del Estado de México y entonces somos paso para muchas personas y hacia otros estados. Entonces también eso pues nos ha ayudado. Me preocupa mucho, por ejemplo, que las comunidades todavía tengan esta visión de que el desarrollo tiene que ser forzosamente el que existan caminos, ¿no? Adecuados, acceso, ¿no? Que el drenaje, ¿no? Por ejemplo, que la luz eléctrica, ¿no? Para ellos todavía esto es desarrollo, ¿no?
caso yo no lo veo tanto así, que digo, bueno, el haber caminos y el que nosotros contemos con un territorio hermoso hasta el momento, pues no nos va a beneficiar tanto, porque de por sí hay una tala de árboles en esa región y eso pues nos va a permitir abrir más, ¿no? a terminar con este pequeño bosque que nosotros tenemos, que no es mucho, pero todavía hay esas concepciones dentro de las personas. Y bueno, una de las experiencias que en algún momento nos compartía una universidad del área de Veracruz es que ellos lo que estaban haciendo es que cuando sus jóvenes ingresaban a la universidad les pedían que la comunidad validara el ingreso de la Universidad del Joven a través de un proyecto comunitario, ¿sí? Que tendría que responder a alguna de las necesidades que la comunidad pues tenía en ese momento. Gracias. Voy a tratar de ser breve porque me estoy muy entusiasmada y de repente quisiera hablar mucho, pero bueno. Hola, yo soy Emma y yo vengo de Jalapa, Veracruz, y lo que me gustaría compartir en este momento es que, bueno, yo creo que aquí es bien importante como hacer varias preguntas y reflexiones hacia cada quien, ¿no? Por ejemplo, bueno, por un lado, ¿qué es lo que queremos seguir nutriendo también, ¿no? Porque vivimos en un contexto que nos ha enseñado a vivir en la dicotomía y a estar, ver todo aislado y fragmentado. Entonces yo personalmente, como parte de los grupos, diferentes grupos en los que he venido participando en el recorrido por este planeta, pues ha sido precisamente el tratar de ir contribuyendo en el cómo podemos recuperar el sentido comunitario, como el sentido, porque también es el sentido que le damos a estar en este trabajo en grupo, y particularmente he trabajado muchos años en la docencia y buscando precisamente que desde quienes hacemos el ejercicio de la docencia veamos realmente a dónde le apostamos, qué tanto nos conocemos para empezar cada quien de manera personal, tanto qué es lo que ha conformado tu manera de pensar y de ser y de actuar en la vida, que a partir de ahí también tú te asumes de una manera con ciertas ideologías. Entonces, ¿qué queremos seguir replicando? Eso por un lado, como docente. Por otro lado, como mujer interesada en la vida, pues estoy trabajando con círculos de mujeres en la cuenca cañera cafetalera de la zona centro de Jalapa, bueno, de Veracruz, de Jalapa, a los alrededores. Y para ahí ha sido bien importante trabajar con las distintas herramientas, también como el teatro comunitario, con rituales para la revalorización, y cómo retomar desde el sentipensar, haciendo, para fortalecer nuestras identidades como mujeres, como pertenecientes a un grupo más amplio en la comunidad, a una región, y cómo crear vínculos significativos entre las pertenecientes al grupo y también más allá de la misma región, en el caso de Chiltoyac. Cómo ir copensando, construyendo con otras asociaciones, con otros, pues también áreas creativas que hay ahí en la región, con otros proyectos, pues. Y yo creo que aquí es mucho de cómo podemos seguir conjuntando esos esfuerzos para que podamos ir más allá, pues de estas mentalidades que se han venido cultivando. Entonces creo que hace mucha falta religarnos con la tierra, religarnos con el corazón y religarnos con nosotros en una empatía con la vida, con lo solidario, para poder nacer en una nueva conciencia planetaria. Gracias. Hola, yo soy Claudia y en realidad creo que lo único que quería yo decir es que me parece que... en mi caso personal, cuando yo llegué a
a esta universidad, pues precisamente fue como una idea de decir, pues no me quedó otra alternativa, no está a mi alcance, pues vamos a ver de qué se trata. Sin embargo, con el paso del tiempo, en el proceso fui conociendo un mundo que estaba a mi alrededor y yo no lograba percibir. Y creo que yo nací en una comunidad indígena de Zongolica, de la etnia o de la cultura náhuatl, y creo que nos pasa eso, ¿no? Cuando tú no ves el interés de los demás en lo que tú eres, como que no te interesa, no logras percibir que tienes a tu alrededor. Y creo que nos pasa hasta en lo personal, ¿no? Cuando te dicen, oye, qué bonito pintas, ¿no? Y, sí, es cierto, ¿no? Qué bonito. O sea, como que no te crees eso, ¿no? Y sin embargo, cuando viene otro y te lo dice, pues como que tú te vas dando cuenta de que tienes capacidades, ¿no? Y sucede el mismo con esta parte de la identidad cultural. Cuando yo llegué a la universidad me empecé a dar cuenta, ¿no? Que había una riqueza, que había mucho conocimiento en mi entorno, que había prácticas. Por ejemplo, allá tenemos un vínculo con Tlalocangana, que es la madre tierra, y cada vez que se hace algo, cuando se va a construir una carretera o se va a cortar un árbol, se hace un ritual para pedirle permiso, o sea, que nos dé permiso de utilizar su cuerpo para nuestros beneficios. Lo mismo sucede con otras prácticas como las danzas, los procesos de agricultura, y todo este conocimiento pues se encuentra en las comunidades, sin embargo no las podemos percibir nosotros. Cuando yo llegué a la universidad me pude dar cuenta de esto y fui como que empoderándome de lo que era, porque el día de hoy puedo decir, pues yo sí pertenezco a una comunidad indígena, vengo de una comunidad, la lengua es náhuatl, y creo que empieza como ese empoderamiento cuando los demás también te empiezan a decir, oye, es que tu cultura es esto, oye, es que hay mucha riqueza. Y es muy importante, ¿no? Porque en el proceso de la UBI también te vas dando cuenta que tú no te estás formando como una persona que va como que en una competencia, ¿no? La mayoría siento yo, percibo que la educación como que es ese, ¿no? Como que una competencia, ¿no? Vamos a formar abogados y todos van como que en esa carrera, ¿no? ¿Quién va a ser el mejor abogado para lograr tener un puesto o un trabajo? Sin embargo, nosotros nos formamos a través de la práctica y descubrimos que nos formamos como seres humanos sensibles y tener la capacidad necesaria para poder trabajar con tu comunidad, para poder ser un ser humano útil a tu comunidad. Y entonces creo que este proceso también te hace ver lo importante que eres tú como ser humano y lo importante que puede ser ese conocimiento que recibes para poder quizás beneficiar a tu comunidad. Y empieza como que ese proceso de interacción, ¿no? Y intercambio de saberes entre la comunidad y tú como estudiante. Y se han hecho varias cosas en la universidad. Manejamos el teatro comunitario como parte de la defensa y hacer visibles las problemáticas. Hay muchos problemas en la sierra, tanto de inseguridad, desplazamiento de cultura, nuestro territorio también nos lo están robando, han llegado empresas a construir, a hacer hidroeléctricas, a construir hoteles, etcétera, ¿no? Y sin embargo nosotros estamos logrando, bueno, no sé hasta qué punto se esté logrando, pero estamos en ese camino de acciones, ¿no? El teatro, otros compañeros están trabajando en la educación, en prácticas letradas. Mi compañera Julieta está trabajando con el conocimiento de los campesinos que trabajan con el proceso productivo de la milpa, y yo estoy trabajando con las mujeres artesanas que tejen textiles de lana, y ahí también viene algo muy complejo, ¿no? Cuando uno empieza a querer así, por ejemplo, decir, hay mujeres que se dedican al tejido
y te das cuenta que un tejido no simplemente tiene que ver con el rollo económico, sino que también tiene que ver con esa parte espiritual que está conectado a su forma de percibir el mundo y al contacto que tiene con la naturaleza. Y bueno, vamos en ese camino. Nuestra universidad es un espacio que está abierto para toda la gente que llega de la comunidad. Tenemos nuestros propios huertos, tenemos nuestra propia captación de agua, tratamos de que nuestro espacio sea muy sustentable y que no estemos dañando, no estemos generando un impacto ambiental. Y bueno, pues compartirles estas experiencias que nosotros hemos